Como siguiente parte de nuestro tema del día de hoy, vamos a aprender a trabajar la jerarquía de operaciones. ¿Y qué es la jerarquía de operaciones? Bueno, estas son recomendaciones que nos dan nosotros, o son ayuda que nos permite a nosotros resolver operaciones combinadas, o cuando tenemos un ejercicio donde incluye no solo una suma o una resta, sino incluye muchas veces más operaciones en un mismo ejercicio. Y para poder llegar a un resultado correcto, a nosotros nos recomiendan utilizar esta guía que tenemos acá, o esta ayuda, respetando estas jerarquías como ya lo mencionamos. En este caso lo que hacemos es resolver primero los paréntesis, segundo las potencias o los exponentes, como tercer paso resolver las multiplicaciones, el cuarto paso divisiones, el quinto sumas y de último resolvemos las restas. Es importante tener en cuenta este orden porque es la que nos va a permitir llegar al resultado correcto. Si en algún momento nosotros respetamos este orden, es muy probable que nuestros resultados vayan a ser completamente distintos al que realmente es el correcto. Entonces, ¿para qué nos sirve la jerarquía de operaciones? Bueno, para resolver operaciones como la que tenemos en la parte de abajo, en donde tenemos más de una operación en un mismo ejercicio. Vamos a analizar este ejemplo que está resuelto y ya luego resolvemos nuestros ejemplos para explicar la jerarquía de operaciones. Para este ejemplo tenemos menos 48 dividido 6 más, entre paréntesis, 4 multiplicado por 2. Hay que hacer el recordatorio que la diagonal y los paréntesis representan una operación. Lo vimos en el tema de la semana pasada, entonces si ya no recuerdan mucho esta parte, pues sería interesante que se puedan revisar nuevamente el material que publicamos de este tema. Entonces, lo que primero nosotros recomendamos para poder resolver jerarquía de operaciones es el siguiente. Siempre se recomienda que nosotros podamos, primero identifiquemos las operaciones que tenemos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una división, luego tenemos una resta y luego este paréntesis que está seguida después de un número está representando una multiplicación. Entonces, después de haber detectado esas operaciones, lo recomendable también es que nosotros escribamos acá. Tenemos división, tenemos una suma y también tenemos una multiplicación. En este caso, el negativo que tenemos acá no está realizando ninguna operación porque no está aplicando acá como resta, sino como un valor negativo, y por esa razón no lo escribimos por acá. Entonces, recordándonos sobre la jerarquía de operaciones, ¿cuál de estas tres que tenemos acá entre la división, suma y multiplicación resolvemos primero? Pues ya recordamos que es la multiplicación y por eso lo tenemos acá como la información agregada a la par en texto. Primero resolvemos la multiplicación y está señalando con flechas de dónde estamos obteniendo los resultados. En este caso estamos multiplicando el 8 por 2 y este resultado nos va a dar 16. Lo demás que no estamos trabajando siempre lo vamos a ir copiando, no hacemos absolutamente nada hasta el momento que nos corresponda resolverlo. Ahora ya terminamos de resolver multiplicaciones, ahora seguimos con el siguiente nivel, que sería las divisiones, como lo tenemos acá. Resolvemos la división y tenemos la división de 48 negativos dividido 6. 48 dividido 6, eso es 8, y recordemos las propiedades de los signos. Cuando son diferentes en la división, nuestro resultado es negativo. Seguimos copiando el siguiente valor que tenemos acá, que es el 16, con la operación de suma, y en este caso nos queda únicamente resolver la suma aplicando las propiedades de las leyes de los signos de la suma y la resta, que también ya lo hemos trabajado en clases anteriores. Signos diferentes, realizamos una resta y copiamos el signo del número más grande. Entonces el resultado quedaría como positivo porque el 16 es el mayor. Resolvamos entonces nuestros primeros ejemplos. Tenemos acá el ejercicio A o el inciso A y tenemos que identificar de inicio donde tenemos nosotros operaciones para resolver. Acá yo veo que tengo una división, acá yo veo que tengo una suma y de último entre el paréntesis y el 6 acá tenemos una multiplicación. Entonces, después de haber identificado esas operaciones, vamos a iniciar recordándonos la jerarquía de operaciones. Recordemos que tenemos que copiar los números o los valores y operaciones que no estamos trabajando todavía. Entonces, entre una división y una multiplicación, ¿qué se resuelve primero? La multiplicación. Lo demás lo seguimos copiando, entonces no hacemos absolutamente nada para no alterar nuestro procedimiento. Sigo copiando, esta parte no lo estoy trabajando todavía
y resuelvo la multiplicación de estos dos números que tengo acá, y lo voy a ir señalando con flechas para que vayamos teniéndola aquí. 9 por 6, 54, y ya resolvimos la multiplicación. Ahora nos queda resolver una división o una suma. Por jerarquía de operaciones sabemos que necesitamos resolver la división, entonces voy a trabajar con estas dos cantidades y los voy a estar señalando acá. Importante observar, acá tenemos una división donde los números tienen los mismos signos. En la división, signos iguales, nosotros tenemos como resultado un positivo. 42 dividido 7, esto es 6, y ya lo mencionamos, signos iguales es positivo, entonces si lo dejamos así está bien, y si no agregamos el signo positivo también está bien, pero ya sabemos que eso es positivo. Bajamos la siguiente cantidad que nos hace falta copiar y sería 54. Acá es más fácil porque ya solo tenemos una suma, y 6 más 54, el resultado de esto es 60. Lo vuelvo a señalar nuevamente con estas flechitas para que nosotros tengamos esta guía, y con esto resolvimos el primer ejercicio. Vamos a la siguiente. Si notan ustedes acá, este es un poquito más extenso, pero es bastante sencillo. Vamos a identificar entonces primero las operaciones que estos nos dan. Acá ya tengo una multiplicación porque tenemos doble paréntesis, tenemos una suma, tenemos una división, tenemos otra suma acá, y luego acá tenemos dos multiplicaciones seguidas porque hay paréntesis continuos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver primero? Acá, si nosotros notamos, tenemos varios paréntesis, y según la jerarquía de operaciones nosotros tendríamos que resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Pero si nosotros notamos dentro del paréntesis, realmente no hay nada que resolver porque solamente aparece un dígito en positivo o en negativo, no representa como una operación adentro como tal. Entonces por eso no saltamos esa jerarquía y pasamos al siguiente. Entonces, después de haber identificado esto, tenemos como primera jerarquía las multiplicaciones. Eso quiere decir que yo puedo empezar a resolver esta multiplicación de estos dos dígitos, también puedo resolver la multiplicación de estos tres números. Vamos a iniciar entonces a resolver este ejercicio y lo voy a ir señalando con las flechitas para que lo tengan como referencia. La multiplicación de dos negativos, el resultado es positivo, y 7 por 8, el resultado es 56. Sigo copiando todo lo demás porque todavía no lo estoy resolviendo. Y ahora sí, en esta otra parte de acá, ahora sí vamos a resolver esta multiplicación que tenemos acá. Y para que ustedes noten en dónde estoy trabajando, lo que voy a resolver ahorita es esta parte de acá, la multiplicación de esos tres números. Tengan presente la operación de los signos, como también de la operación de los números. Ese tipo de ejercicios ya lo resolvimos en el folleto anterior con el tema de la clase de la semana pasada, y si no recuerdan cómo se hace esto, les recomiendo que vuelvan nuevamente a atenderle y darle un pequeño repaso al ejercicio. Empezamos entonces. La multiplicación de 2 por 2 es 4, y la multiplicación de 4 por 3 es 12. Entre el primer paréntesis de estos dos números, la multiplicación de signos me va a dar resultado negativo, porque dos signos diferentes es negativo, o es negativo. Y para el siguiente, que el 3 es negativo, tenemos lo siguiente: la multiplicación de dos negativos, el resultado es positivo. Entonces ya no es necesario agregar el positivo ahí porque en realidad ya lo tenemos. Esta sería la respuesta para esta parte, y vamos a seguir. ¿Qué nos queda a continuación? Tenemos ahora esta división que tenemos justamente acá, y necesitamos resolver esa parte. Entonces vamos a iniciar. Este 56 no resuelvo nada, tampoco la suma, entonces trabajo en la división de estos dos números. Tenemos la división de dos números negativos, y el resultado es positivo. 54 dividido 9, esto me da resultado 6, bajo el siguiente número que es más 12. Y aquí pues nos quedan únicamente números positivos y sumas, y entonces lo podemos resolver todo de un solo, y la respuesta sería 72. Y lo voy a escribir acá, y esa sería la respuesta para este ejercicio que tenemos acá. Vamos con el siguiente ejemplo, y acá ya tenemos una pequeña variación porque tenemos exponentes que no hemos resuelto todavía. Entonces vamos a iniciar reconociendo o identificando los niveles de la jerarquía de operaciones que tenemos acá. Tenemos en esta parte una potencia, también tenemos una división, y también tenemos una suma. Se me estaba escapando, acá también tenemos una multiplicación. Muy bien, vamos a iniciar resolviendo la potencia de este 4. Recordemos cómo resolvimos las potencias. Para esta primera parte lo resolvemos como 4 por 4 por 4. Sigo copiando lo demás porque todavía no estamos resolviendo esa parte. 54 dividido menos, entre paréntesis, 9. Y de último me queda la multiplicación de 5 por 4. Y empezamos a resolver esta parte de acá porque tenemos multiplicaciones. Entonces ya resolvimos la parte de la potencia, ahora nos queda en representación de multiplicación, y también eso nos da a nosotros la oportunidad de poder resolver de una vez esta parte de acá, que también es una multiplicación. Empezamos a resolver. 4 por 4 es 16, y 16 por 4 nos da como resultado 64.
seguimos copiando lo demás. Vuelvo nuevamente, es bien recomendable que cada uno de ustedes haga el procedimiento como les estamos dando acá, copiando lo que nos estamos resolviendo, porque eso nos da la ventaja de que no nos confundamos en el proceso. La multiplicación de estos dos números, que también están en la misma jerarquía, el resultado de esto es 20. Ahora nos queda una suma, nos queda una división y nos queda una otra suma. Y por jerarquía de operaciones, pues vamos a resolver la división. Interesante con esto, tenemos la división de menos 54 con 9 negativos. Signos iguales, el resultado es positivo, por lo tanto el signo no lo vamos a poner. Y 54 dividido 9 es 6. Bajamos el siguiente número, que es 20. Y ahora nos queda únicamente resolver la suma, que nos daría 90 positivos. Y esta sería la respuesta para el ejercicio que tenemos acá. Y de esta manera es como nosotros resolvemos la jerarquía de operaciones. Recordemos que esta sería la parte 2 del mismo tema de nuestro folleto de la semana 3.